Ahí usted está viendo imágenes de un edificio que todavía no ha sido habitado y que hoy día vuelve a ser noticia en la comuna de Recoleta porque la Corte Suprema confirma orden de demolición de edificio de Bellavista. Ignacio Oliva se encuentra en el lugar. ¿De qué se trata esta orden de la Corte Suprema? Hola Julio, hola muchachos, así es, nos trasladamos rápidamente desde el Centro de Justicia hasta calle Dardiñac, el número 44, porque este edificio que ustedes están viendo en pantalla es el edificio de la discordia, es el edificio de la polémica durante ya varios años, porque hace un par de días atrás, específicamente ayer específicamente, el miércoles, la Corte Suprema rechazó una situación que dijeron o que propusieron tanto la inmobiliaria como también los mismos propietarios de estos departamentos para que se realizara de forma forzada la recepción municipal de este edificio que desde el año 2012 no ha podido ser habitado por parte de las 250 familias que han realizado la compra en este edificio ubicado en pleno centro del barrio Bellavista. ¿Qué es lo que finalmente ocurrió? Que la Corte Suprema, el máximo tribunal de nuestro país, rechazó esta situación y dándole la razón en primera instancia a lo que habría dicho en varias oportunidades el alcalde de la comuna, Daniel Jadue, quien entra en la polémica, tanto en ley propia inmobiliaria como también la propia municipalidad. Ellos dijeron finalmente que la inmobiliaria va a tener que demoler y esperan que se cumpla el fallo, si no van a tener que realizar ellos mismos algún tiempo, alguna... Increíble. Mira, aquí había una disputa larga del alcalde Jadue con esta empresa constructora. Ese paño completo era yo estudié ahí, era del movimiento Verbita. Ahí estaba el Liceo Alemán. En toda esa cuadra. Y luego esos terrenos se fueron vendiendo primero a la Universidad de San Sebastián. Solamente se dejó la iglesia, que era una iglesia muy bonita de la década del 40 más o menos, y no se votó. Y se vendió el resto del paño a la Universidad de San Sebastián, que está de frente hacia Santa María, en diagonal a la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile. Y se hacen estos condominios en altura por la calle Dardiñac, que está justamente... que es paralela, digamos, a los Conquistadores o a Bellavista. El alcalde Jadue insiste y no quiso recepcionar el edificio finalmente por una serie de decisiones que tenían que ver con la altura, básicamente. Claro. Y ahí se trenza en una judicialización entre la inmobiliaria y el alcalde, hubo acusaciones políticos de lado y lado. La verdad es que el problema es que más allá de las diferencias entre la municipalidad y la constructora respecto a la interpretación de los decretos y de la normativa de construcción, están las familias que compraron departamentos. Y yo necesito preguntarle a Carlos, porque Carlos, yo no había visto esto antes en Chile. No sé si hay algún antecedente de esta naturaleza. Yo personalmente no lo conozco. Pero espérate, te pregunto primero, el alcance para ti del fallo, si hay algo que hacer con el fallo y si eso supone que hay que demoler el edificio. O sea, si la resolución de la Corte Suprema establece la demolición, no hay más. Pero no te puedo creer, o sea, tú me estás diciendo ahora, puede haber un recurso de reconsideración ante la misma Corte Suprema respecto con posterioridad, pero más allá no existe. O sea, la última palabra acá la tiene la Corte Suprema. Es, inclusive, de allá no hay más. Pero es que espérame, ¿y qué va a pasar con los propietarios? Porque aquí, a ver, primero, la inmobiliaria se va a la quiebra al tiro. O sea, supongo, nadie resiste. ¿Quién resiste esta...? Me imagino que hay inmobiliaria y constructora. No, y me imagino que hay bancos que han otorgado créditos hipotecarios respecto de un bien que no voy a poder ocupar. Voy a tener como propietario que repetir en contra de las personas que me vendieron algo que no voy a poder ocupar nunca. Ahora, lo importante es saber, y ahí tenemos dos entrevistados que nos están escuchando, y el primero de ellos es el representante municipal, tenemos una línea con él, que nos explique por qué no pudo de alguna u otra manera llegarse a un acuerdo, digamos, porque lo más sensato hubiese sido que el municipio y la constructora acordaran un espacio de discusión, de negociación que me imagino existió para lograr tener la recepción final y no terminar con este desastre desde todo punto de vista. Está por ahí el... Alfredo Parra, director de Obras Municipales de Recoleta, y también estamos en contacto. Hola. Ahí está Alfredo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Con Jorge Díaz, ¿qué tal? Reconocido, por supuesto, por todos los medios de comunicación y también propietario de uno de estos departamentos que lamentablemente van a tener que ser demolidos. Quiero comenzar con Alfredo Parra. Alfredo,
¿Qué significa esta sentencia o esta confirmación por parte de la Corte Suprema que ordena la demolición de este edificio? El edificio completo, los pisos que no están aprobados. Explícanos, porque esta ha sido una pelea que lleva muchísimos años y que también tiene muy damnificado a quienes compraron, como es el caso de Jorge Díaz. Mira, este es un caso que ha adquirido una dimensión bastante emblemática, no solo para los que han participado de la controversia judicial, sino es un tema que también está relacionado con la ciudad y con cómo se desarrolla la ciudad. Es algo a lo que yo me gustaría referir porque es un tema de relevancia para toda la industria, para todos los habitantes, para todos los promitentes compradores, pero debo precisar algunos conceptos. El ordenamiento jurídico nuestro establece que las reglas del juego para que se desarrolle este tipo de iniciativa es el plan regulador comunal. Dicho de paso, los comunas tienen obligación de tener plan regulador. Es sorprendente lo que pasa en la Estación Central, porque ellos deben tenerlo, no es discrecional. En el caso de Recoleta hay un plan regulador, el regulador establece para esta manzana 2 zonas. Esto es el problema de origen de este conflicto. Esto fue reclamado en su oportunidad por los vecinos, ya que hay que poner en la mesa que la municipalidad tiene la obligación de resguardar los derechos de toda la comunidad, no solo los de las grandes inmobiliarias que tienen derecho a hacer sus desarrollos, también de los pequeños vecinos, del vecino de a pie, del habitante de la ciudad, porque esto va dando forma a una ciudad que tiene una imagen y que está establecida en el plan regulador comunal. Alfredo, pero para poder entenderte bien, Jorge, dame un segundito, que quiero contrapreguntarle a Alfredo y de ahí le damos el pase a Jorge. Ya, ok, hay un tema de plan regulador. Ahora, yo conozco bien el paño porque yo estudié en ese paño. Entonces sé lo que había ahí. Había un colegio, estaban, digamos, parte, digamos, de los departamentos de los sacerdotes, la iglesia y el gimnasio. Eso se vende y se construye la Universidad San Sebastián, que me parece un edificio bastante considerable, a lo mejor no tiene la misma altura, pero tiene una dimensión importante. Se respeta la iglesia y se hacen torres, porque esta no es la única. Entiendo que hay 2 más que están por los lados, ¿no? Entonces, ¿hay cuánto? ¿Una más? Entonces, una más, José Antonio. José Antonio, a ver, déjame decirte una cosa. Te escucho. ¿Tú estudiaste en ese colegio? Sí, yo estudié ahí. Y déjame aclarar un poco toda la situación, porque yo creo que Alfredo Parra está aquí confundiéndonos. A ver. Claramente el fallo, primero, bueno, tú estudiaste en ese colegio, yo también estudié en ese mismo colegio que tú lo sabes muy bien, y fíjate que Daniel Jadwe también estudió en ese mismo colegio, a lo mejor fue contemporáneo tuyo, lo más probable. No creo. Es más joven el joven. Yo soy un poco más joven, pero bueno, en fin. Pero eso son las vueltas de la vida. Pero en general, mira, el fallo de la Corte Suprema no dice en ninguna parte que se tenga que demoler el edificio. Esa es una mentira más de Daniel Jadwe. El fallo de la Corte Suprema lo único que dice es que no se va a pronunciar en el fondo del recurso de protección presentado por la inmobiliaria, porque hay recursos pendientes. Hay muchos recursos pendientes que están en la Corte de Apelaciones de Santiago. Este recurso no dice en ninguna parte que se tenga que demoler el edificio. El edificio no se va a demoler. ¿Por qué razón? Porque este edificio fue autorizado en regla absolutamente todo cuando se construyó. Nunca hubo ninguna irregularidad ni hubo corrupción en relación a este edificio, como también falsamente lo ha dicho el alcalde Jadwe. Y el señor Alfredo Parra no es simplemente más que un empleado de Daniel Jadwe. Fue empleado de él en la ONG Ciudad Viva cuando él trabajaban juntos y después se lo llevó a la municipalidad para que sea un empleado más. Entonces él simplemente recibe las órdenes de Daniel Jadwe. ¿Cuál es el fondo que hay aquí? El fondo que hay es un fondo simplemente político, ideológico, donde el señor Jadwe y el señor Parra quieren echar abajo este edificio porque esto fue autorizado en la gestión anterior de la municipalidad de Recoleta, cuando había una alcaldesa UDI. La alcaldesa Letelier, que hoy día es del Partido Republicano. A ver, ¿podemos escuchar a los descargos de Alfredo? Mira, a ver, primero aquí hay hartas cosas que hay que precisar, que efectivamente aquí hay confusión de parte de la ciudadanía, incluso en términos comunicacionales. La inmobiliaria no ha favorecido la claridad de este asunto y me gustaría poner las cosas en su lugar.
Mira, en primer lugar, este proyecto es un solo proyecto, se llama Conjunto Armónico Bellavista. Es una disposición normativa que permite hacer una ficción legal y por lo tanto reunir distintos terrenos para construir un edificio. Este edificio contraviene el plan regulador desde su origen. Es falso. Cuando eso, el señor, Parra. no, pero es que si usted me va a interrumpir. A ver, pero Ya, pero Jorge, hagamos algo. Jorge Alfredo, perdón, Jorge Alfredo, escúchenme un segundo. La idea, este es un tema, pero espérame, yo entiendo, Jorge, entiendo que como propietario la impotencia la tienes tú y la tienen todos quienes compraron en ese edificio, pero tratemos de llegar, si lo sé, son 9 años, pero tratemos de llegar a un consenso de la información. Espérame, vamos de a poco. Por eso es que ustedes partieron diciendo cosas que no son reales, como el mismo informe desde el lugar. Pero la vas a aclarar, Jorge. Pero Jorge, si lo vas a aclarar, pero dejemos que exponga Alfredo y después tú vas aclarando los puntos en que tú estás en desacuerdo. Claro, pero que responda con verdades y que vaya al punto. Pero por eso, vamos a adornar esto con un... Ya, pero la idea es llegar a un consenso, vamos. Alfredo y después Jorge le contesta a Alfredo, ¿ya? Mira, yo sé que los tiempos televisivos son escasos, pero yo pediría, por favor, que pudiéramos desarrollar y explicar lo que está pasando, porque hay mucha confusión sobre este asunto. A ver. Aquí ¿Usted lo ha generado? Y Jorge, pero usted es un agitador, representante de la inmobiliaria que no quiere instalar una verdad Alfredo, falsa. Ocupemos el tiempo. Yo he estudiado el expediente. Vamos al fondo del asunto. Ocupemos el tiempo en el conflicto, ya. No, exponga su punto. Por eso te estamos escuchando. Es un caso complejo y aquí no se puede simplificar para levantar un panfleto como lo está haciendo el señor Jorge Díaz, experto comunicacional. No, hombre, ¿cómo? ¿Qué panfleto? Usted como rostro del mundo inmobiliario lo hace muy bien, pero este es un tema complejo que hay que explicar a la ciudadanía porque aquí la gente está confundida y quiere saber qué es lo que pasa si se va a demoler o no se va a demoler. Aquí la situación es la siguiente. La facultad de la orden de demolición, primero, no se da arbitrariamente en el ordenamiento jurídico nuestro. Tiene que ver cuando existe una infracción y en algunos casos se contempla esa posibilidad y esa facultad está alojada en la municipalidad. El municipio de Recoleta, comenzando la gestión en la que yo asumo como director de obra, que es la gestión del alcalde Jadwe, este caso, el conjunto armónico, estaba siendo investigado por el Ministerio Público por delitos de cohecho. En la administración de Sol Letelier. Déjeme hablar, don Jorge, porque usted viene con el pauteo que le da el abogado Espejo y yo quiero hablar de la verdad. No, yo lo conozco por otro lado. Déjeme explicar. Este caso es un caso que la Dirección de Obras tiene que analizar cuidadosamente porque está estos expedientes, que usted, señor Jorge, dijo en otra cuña que había analizado el expediente. Bueno, se lo pidió a la PDI o al Ministerio Público porque el expediente está incautado al Ministerio Público al día de hoy. Por lo tanto, la única posibilidad que usted conozca esto es que la inmobiliaria se lo haya mostrado. Este expediente está incautado en la justicia al día de hoy y la Dirección de Obras, para poder analizar, tuvo que pedir permiso judicial para poder hacer el análisis respectivo. El antiguo director de Obras, que está condenado por delitos de cohecho, uno de esos delitos está relacionado con la rampa de acceso a este proyecto. Eso no es una conjetura, eso es un hecho judicial que está en la base y en el origen de este proyecto. Eso primero para aclarar. Ya, y se le habría pagado, perdón, y a este funcionario, es que para que la gente entienda, porque si ustedes discuten entre ustedes, la verdad que la gente se va a perder en la casa. O sea, nosotros nos perdimos en este caso. A ver, y a este funcionario que era su antecesor en el cargo, señor Parra, durante la administración de hoy día la señora Sol Letelier. Digámoslo como de la UDI, digámoslo claramente. Entiendo que ahora ella... Entendiste que es un problema político. Sí, bueno, a ver, pero independiente de eso, se le condenó por cohecho, o sea, se le pagó para que hiciera qué cosa. Pactó dineros de forma delictiva, porque un director de obra, que es lo que nosotros hemos hecho en esta dirección, debe garantizar el cumplimiento de las normas para toda la comunidad y no puede beneficiarse personalmente en lo que el director de obra anterior fue corrupto sostenidamente. Son muchos los expedientes, por ejemplo, el caso Cerecita es un caso emblemático donde la empresa fue sancionada y tuvo que ser llamada a reparar el daño. Bueno, volvamos al caso del conjunto armónico del tiempo actual. Que no es el caso de corrupción. Que es muy largo. Déjeme terminar, señor Jorge, porque usted no conoce técnicamente este asunto, yo sí lo conozco y quiero que la gente lo conozca. Pero lo conozco al revés y al derecho. Lo que sucede acá es que este proyecto que tuvo hubo una controversia judicial originalmente con un decreto de demolición que efectivamente la Corte Suprema finalmente descarta, donde está en la base la objeción por parte del municipio porque este proyecto incumple las normas
urbanísticas, básicamente infringe la norma de altura y eso está absolutamente acreditado. No hay ningún fallo. ¿Cuántos pisos tiene de más, Alfredo? Que le explique. No hay ningún fallo, ninguno, que diga que este proyecto está en armonía con el plan regulador comunal. Alfredo, pero espérame, dame un segundo para entenderlo bien, porque es un caso de verdad muy difícil de comprender para todos. O sea, para mí me confunde porque todos dicen que ganan. El alcalde, la municipalidad, la inmobiliaria, todos tienen una versión de que todos siempre ganan. Entonces, ¿cuánto es el plan regulador que hay en esa zona? Un edificio de cuánto se podría haber construido y en cuántos pisos se pasan. Cualquier vecino puede consultar y los que viven en la calle Dardiñac piden un certificado de informes previas, verán que la altura es de altura media. Eso es aproximadamente 9 pisos. ¿Y hay cuántos pisos tiene el edificio? Pero perdón. ¿Cuántos pisos tiene ese edificio hoy día construido? 19. Ya, pero la torre del frente, pero ¿qué pasa con la torre del frente y qué pasa con las dos torres que están llegando a Loreto, que son enormes? O sea, enormes. Entonces, ¿cómo el plan regulador cambia así de una cuadra a otra o de una torre a la otra, digamos? José Antonio, el plan regulador contempla hacia Santa María una altura máxima, que es de la mayor altura. Eso es posible normativamente, o sea, estos mismos desarrolladores podrían hacer un edificio hacia Santa María y el plan regulador los beneficia con la máxima altura. Pero hacia Dardiñac, que en el fondo es el interior del barrio Bellavista, contempla una escala de barrio que es de altura media. Este proyecto infringe esa norma. Eso es un tema que está bien en el fondo de la discusión actual. Por ejemplo, en el caso de Estación Central, cuando la ciudadanía discute por qué se modifican y derechamente se cambia la calidad de vida de los vecinos de barrios que tenían una escala, que tenían un tipo de sol, que tenían un tipo de densidad, con proyectos que irrumpen y aparecen de un día para otro como vecinos, modificando las condiciones de vida. Entonces, este es un tema que, claro, es un caso particular, pero tiene como trasfondo una discusión respecto de la ciudad. ¿Por qué razón un municipio va a tolerar el abuso de una gran empresa inmobiliaria y como muchos otros casos que pasan de largo y terminan quedándose? Porque los municipios no son capaces de adoptar medidas con estos grandes intereses económicos, Jorge, y sin embargo los mismos municipios, cuando se trata de pequeños contribuyentes, se le aplica toda la severidad del caso. Jorge, perdón, es que Alfredo, para que pueda también Jorge contestar, Jorge, le quiero hacer a usted la pregunta. Sí, espere, para entender ahora la parte suya, si esta era la situación que determinaba el plano regulador en ese punto, ¿por qué la inmobiliaria y por qué la constructora siguió adelante construyendo este edificio con esta altura? Porque estaba todo autorizado por la Dirección de Obras Municipales de la época. Todo está en regla. Usted lo sabe. El director condenado. El director, que lo tiene claro. Alfredo, respetémonos los turnos. Déjame hablar a mí ahora. No puedo escuchar, señor Parra. Usted es un empleado del señor Jaude, del señor Parra. Pero está bien, como todos somos empleados de alguien, da lo mismo ese punto. Yo tengo autonomía respecto al señor Jaude. Pero claramente, usted lo sabe. Bueno, vamos al tema. Pero ¿por qué? Muy bien, mira, te voy a explicar lo siguiente. Ya. Este proyecto lo conozco, pero así desde que tuvieron la luz de decir vamos a hacer algo acá. Así, tal cual. Y se ríe el señor Parra porque no tiene idea de lo que yo he hecho y también la participación que tuve no solamente en la venta del sitio, asesorando incluso a los sacerdotes. Alfredo, perdón, ¿saben qué? En serio, por favor respetémonos, porque es un caso que es súper intrincado y cuando se caen en descalificaciones, si usted es experto en urbanismo, Jorge respetó tu minuto, vamos con Jorge y no entremos en descalificaciones personales, porque ¿saben qué? Acá llevamos 9 años, espérame, Alfredo, escúchame, llevamos 9 años con una inmobiliaria, con propietario y con una municipalidad enfrescado en una discusión que es difícil de entender. Entonces, si los dos quieren exponer su punto para todo el país, háganlo con el respeto merecido y con la altura de miras que se necesita para tratar un tema así. Jorge, por favor. Gracias, Julia. Mira, entonces conozco esto desde su origen. Este edificio, todo este conjunto armónico Bellavista, como dice el señor Parra, fue totalmente autorizado por las autoridades de esa época, por la Dirección de Obras igual, porque el plano regulador lo permitía absolutamente, no hay ninguna irregularidad al respecto. ¿Qué ocurre? Lo siguiente, que incluso hay un primer edificio que fue totalmente autorizado y está habitado, donde yo también fui propietario de uno de los departamentos de ese edificio hasta hace un tiempo atrás. Bueno, la verdad es que, y la misma universidad también, todo este conjunto armónico estaba absolutamente regularizado y por eso que se construyó, o si no,
claramente la dirección de obras pudo haber paralizado en la construcción ese edificio. Ese edificio tiene 19 pisos y se hizo de acuerdo a ese plan. Después se modificaron las condiciones para poder construir en ese sector. Jorge, entonces, ese edificio se construyó completamente, se terminó absolutamente, y cuando el señor Jadue asume como alcalde, empieza de inmediato para todo lo que es el proceso de recepción municipal. Ese edificio se vendió completamente y revisamos todos los papeles y todas las autorizaciones y todo eso se ha aprobado ante los tribunales. Y si dicen que hay un caso de corrupción, este no es el caso. El caso son otros proyectos inmobiliarios que donde sí ese antiguo director de obras fue acusado por cohecho y fue condenado incluso por esa razón. Pero nunca se ha probado que este edificio haya estado involucrado en ese proceso de corrupción. Jorge, entonces, ¿sí? Pero para que sigamos entendiendo todo este tema tan complejo como dice Julia, quisiera preguntarte, ¿por qué tú señalas que el fallo de la Corte Suprema no es lo que nosotros creemos que dice que es, ¿no? Que es que se tiene que demoler. Por favor, retiren eso que dice que la Corte Suprema confirma la orden de demolición, porque no es verdad. A ver, ¿qué es lo que es verdad? ¿Qué es lo que es verdad? Lo único que es verdad es que se rechazó un recurso de protección presentado por la inmobiliaria y no se pronunció en el fondo la Corte Suprema porque hay recursos pendientes. Que el mismo señor Jadue ayer en una entrevista radial lo reconoció, que hay recursos pendientes y que no se ha determinado la demolición del edificio. Claramente eso es lo que dice la Corte Suprema. Hay muchos fallos. Nosotros mismos como copropietarios nos hicimos parte de un recurso de protección que presentó la inmobiliaria en contra del decreto de demolición que dictó en su momento el alcalde Jadue. Y eso está paralizado absolutamente. Ahora, no hay ninguna orden que esto se vaya realmente a ver, quiero preguntarle al señor Parra, que independiente del desarrollo que ha tenido todo el caso, donde unos dicen que efectivamente hay una corrupción estructural, otros dicen que no. Son dichos, José Antonio. Sí, pero mi punto, independiente de todas esas consideraciones, aquí hay una torre que ya está lista, que está construida, que está vendida. Entonces, en ese contexto esa torre se puede habitar mañana se en puede ese habitar. Contexto, ¿por qué el municipio no puede entrar en un espacio de acuerdo, entendiendo que una demolición va a dañar a personas que compraron, va a dañar también el entorno, porque demoler no es gratuito? O sea, es una operación complicada. O sea, si ya finalmente se construyó, si es habitable, si cumple con la norma de construcción, si se vendió a otras personas, ¿por qué no acceder a un espacio donde se pueda negociar, donde la inmobiliaria pueda indemnizar a la municipalidad? No sé, estoy pensando, o sea, ¿por qué no entrar a una solución? Claro, ¿por qué no buscar una solución en el fondo? Mira, José Antonio, yo aquí pido que me den el espacio para poder explicar y responderte bien cada uno de estos temas. En primer lugar, entiendo que en las instancias judiciales existieron los momentos para establecer un acuerdo. En esa instancia no concurro yo como director de obras, sino el representante del municipio, que es el alcalde, el representante de la inmobiliaria. Creo que se llama absolución de posiciones. Entiendo que el municipio llevó una postura y una posición, que en el fondo se mantuviera el edificio y existiera, que el otro desarrollo se equiparara a lo que se estaba vulnerando con lo que no, y no hubo acuerdo por parte de la inmobiliaria. Eso, entiendo que en eso, para ser claro, podrá explicarlo mejor el alcalde, pero existió una instancia que no se resolvió como un acuerdo entre las partes, básicamente porque la inmobiliaria no quiso, ¿sí? Prefirió seguir adelante con los juicios. Respecto de que esto está vendido, la verdad es que también hay que ser claro en esto. Aquí existen, yo por eso le digo al señor Díaz, que ha actuado como vocero de los intereses de la inmobiliaria, aquí existen promitentes compradores que en el ordenamiento nuestro son personas que tienen una expectativa de adquirir el dominio de un departamento. Aquí no existe una venta, no hay propietarios. El único propietario de esta torre ilegal es la inmobiliaria. Entonces,
de contraparte del municipio en esta discusión no hay quisimos una escritura tener firmada. y que se esconde detrás de los promitentes compradores, tratando de poner una especie de víctima a esta situación de los actos de la propia inmobiliaria. Nosotros debemos estar discutiendo esto y explicándolo con la inmobiliaria, no con un representante que se presenta como afectado comprador, que no es comprador, porque, ojo, y esto sí es para los legítimos promitentes compradores. El ordenamiento nuestro los resguarda y ellos pueden ejercer medidas para recuperar estos recursos y no perderlos. El municipio tiene las puertas abiertas para asesorar a todos estos promitentes compradores y ojo, los promitentes compradores que tengan problemas habitacionales, porque además este municipio es el que ha ofrecido al país propuestas de vivienda estatal para garantizar Jorge, la vivienda como un que hay derecho un y no punto como un interesante. negocio. Jorge, a lo que dice Alfredo, ¿no pensaste tú en algún momento en estos 9 años? Porque si yo doy un pie para un departamento y empiezo a ver que esto se entrampa, que la recepción final no llega, que hay acusaciones de corrupción contra el ex director de obra, voy en algún momento y pido mi plata de vuelta y deshago el negocio. No sé si tú pensaste en eso en algún momento. José Antonio, para completar y que Jorge pueda responder bien. La prescripción de los incumplimientos de contratos es de 5 años. Entonces, yo imagino que los promitentes compradores están más o menos en la fecha de evaluar con su abogado y no con el de la inmobiliaria qué es lo que van a hacer desde el punto de vista de resguardar sus patrimonios. Y lo otro que también es importante que sepan los promitentes compradores, los genuinos promitentes compradores que están afectados por esta controversia judicial, es que estos edificios son una copropiedad y tienen reglamentos de copropiedad abusivos. O sea, este es un negocio inmobiliario que cuenta con el negocio de la vivienda, la universidad, y eso, José Antonio, es todo junto. Quiero que conteste Jorge, a ver. Y los estacionamientos. Pero, Alfredo, deja que conteste Jorge. Usted, señor Parra, está haciendo juicio de valor con respecto a gracias por la preocupación que tiene por nosotros como promitentes la inmobiliaria propietaria de los estacionamientos menos 3, menos 4 que se arriendan y que no son parte de los habitantes, no pagan gastos comunes. Ya vamos con Jorge ahora. Le hice una pregunta, Alfredo, le hice una pregunta a Jorge respecto de si no pensó en desistir de la compra en algún momento. Eso. Aquí son 249 departamentos. Hay mucha gente que en estos 9 años ha desistido de seguir adelante con este caso y les han devuelto sus dineros y la inmobiliaria siempre está abierta a devolvernos nuestro dinero. De hecho, yo te había comprado incluso hasta en la 3ª etapa y como eso nunca se va a hacer, nos devolvieron el dinero. Pero aquí hay un hecho de la causa que es muy importante, que no dejarse pasar llevar por simplemente una fijación demencial que tiene el alcalde Jadue por impedir que este edificio funcione. Eso es todo. Si aquí hay un problema político, ideológico, y está claro y está metido entre medio en forma muy clara y absoluta. Entonces, ¿qué ocurre en definitiva con este caso? Es una lucha que hay entre la inmobiliaria y el alcalde Jadue. Nosotros somos el jamón del sándwich, no te lo puedo decir así en términos bien fáciles, como gente, los que compramos en este edificio. Porque y yo tampoco represento a la inmobiliaria en absoluto. Estoy simplemente representando a todos los copropietarios, aquellos que invertimos, aquellos que compramos y que pagamos un pie, porque la mayoría pagó un pie solamente. Hay otros que sí pagaron al contado sus departamentos, como el caso de Cristina Toco y otras personas, y que no han podido habitar en estos 9 años sus departamentos o no los han podido rentar tampoco. Entonces aquí hay un daño enorme. Hay algunos propietarios que han fallecido esperando que le entreguen sus departamentos y hay otros que han desistido. Entonces nosotros queremos seguir hasta el final. A mí no me importa en absoluto la plata, lo que yo pagué, el pie, ni a todas las otras personas que estamos aquí esperando que se entreguen los departamentos. No estamos por una cuestión de dinero, estamos por una causa de impedir el abuso, la ilegalidad, digamos, el abuso de autoridad de un alcalde que simplemente tiene una fijación patológica en cuanto a este edificio. Lo han revisado 100 veces de la dirección de obras, 100 veces, y siempre le encuentran algo porque siempre lo han postergado. El alcalde se ha gastado más de $1 millón pagándole a los abogados para que lo defiendan en esta posición del edificio. Están todas las actas y las tengo todas las actas de los consejos municipales donde le ponen 50 millones, 60 millones al señor Ciro Colombara y su estudio.
de abogados. Es una cosa inédita en Chile. Es un aspecto, una cosa totalmente increíble lo que ha pasado con este edificio. Aquí están todos los papeles presentados ante la Contraloría, que dijo que todo esto estaba en regla. Se presentaron ante la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda, que todo está en regla. Se ha presentado en innumerables oportunidades en distintos juicios y todo está en regla. Al alcalde se le ha denunciado por prevaricación y está imputado en una causa. Está imputado por prevaricación. Ojo, ahí incluso se hizo una presentación ante el Tribunal Constitucional por este caso. Sí. Si esto es un caso que va a ser emblemático, tanto del aspecto judicial como del sector inmobiliario. Es todo una simple fijación que tiene el alcalde. Jorge, y además, siendo arquitecto y sociólogo, no entiende. Jorge. Y no se pone no hace un acto de grandeza de decir, ya, acepto este edificio como está porque está terminado y habitable y hay propietarios. Jorge, entonces, si tú dices que este fallo de la Corte Suprema hay que leerlo de una manera distinta, absolutamente. Pero, ¿qué es lo que viene ahora? ¿Qué va a pasar con ustedes? Estamos esperando muchos fallos que están pendientes, la Corte de Apelaciones, el Tribunal Constitucional. Estamos esperando que están ubicados en la Corte de Apelaciones. Varios hemos ganado, nosotros no, y la inmobiliaria, y nosotros nos hemos hecho recursos. Incluso la justicia nos reconoció a nosotros como copropietarios en un recurso de protección donde lo hicimos parte. Pero no hay recepción final, ¿Cómo pueden ustedes tener la condición de copropietarios? Que compraron en verde, no hay escritura porque no hay recepción. No son copropietarios. No hay escritura, pero la justicia nos reconoció y nuestro recurso, digamos, el apoyo que le dimos a ese recurso de protección fue aceptado y acogido por la Corte de Apelaciones de Santiago. Don Jorge, usted no es copropietario. ¿Qué es don Jorge entonces? Ahora, ¿puedo hacerme cargo? ¿Puedo hacerme cargo? El propietario es la inmobiliaria. Mire. Nosotros somos promitentes compradores. Exacto. Y tenemos un contrato de compraventa vigente.